Buenos días, muchachos. Buenos días para todos, todas. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están, días. muchachos? Buenos Buenos días. días, profe. Bien, Gracias. profe. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Vale, muchachos, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy recordando un poquito, contextualizándonos ayer, los temas que vimos ayer sobre el problema. Decíamos que ya con eso le damos cierre a, digamos, a esta primera parte del primer corte, esta parte del primer corte. Y vamos entonces hoy a concentrarnos en lo que debe ser la perspectiva de multidisciplinaridad y de interdisciplinaridad que debe tener el problema, o sea, los elementos de estos dos factores que ustedes deben contemplar en el momento ya de hacer el planteamiento de la descripción de su problema, como veíamos ayer, de su problema de investigación, y naturalmente a partir de esos elementos que vimos ayer, de las variables, de la formulación de la pregunta problemática, vamos a plantear nuestra hipótesis. Entonces recordemos que esto es, digamos, en términos generales, en metodología de investigación, en proyectos de investigación, es lo que se llama la contextualización de la investigación, porque aquí es donde nosotros estamos dando un panorama general de lo que va a ser nuestro proyecto de investigación y sobre el cual se va a enfocar ese desarrollo investigativo que nosotros vamos a hacer. Entonces recordemos que básicamente el problema nosotros surge de esa análisis, esa perspectiva, de ese conocimiento que nosotros hacemos sobre la realidad. En el contexto particular de nosotros, pues de nuestra profesión, pero igual esas problemáticas nosotros las podemos encontrar en el entorno social, en el entorno laboral, en otro tipo de entornos. Nos vamos a concentrar específicamente en nuestras profesiones, la administración, la arquitectura, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, para comenzar nosotros un proyecto de investigación, lo primero que tenemos que definir es la problemática. Sobre qué problemática nosotros vamos a realizar nuestra investigación, cómo abordamos, cómo nos acercamos y cómo conocemos esa problemática. Entonces, básicamente lo que ustedes ya tenían planteado los grupos, su idea de problematizar este tema de investigación en su carrera o en el ejercicio que estábamos haciendo que tenían hasta el lunes, pues era la idea que nosotros pensáramos en unas 3 ideas de esas problemáticas sobre las cuales queremos desarrollar cada uno de los grupos nuestro trabajo de investigación. Pero es importante que de esa problemática, como es tan amplia, como tiene tantos factores, tantas miradas, tantas perspectivas, tantos enfoques, o sea, hay una cantidad de factores dentro de una problemática. La idea es que nosotros nos vayamos concretando, vayamos focalizándonos en una necesidad o en un problema particular de toda esa gama que nosotros tenemos a la vista cuando miramos una problemática. Entonces, ese enfoque básicamente nos va a servir a nosotros para podernos concentrar en el problema que consideramos nosotros podemos darle solución. O sea, nosotros podemos proponer soluciones, podemos dar alternativas de solución, podemos darle respuestas a esas necesidades, a esos fenómenos, a esos problemas que nosotros identificamos dentro de ese problema. O sea, con nuestra intervención, que recordemos es ese primer paso que damos nosotros en un proyecto de investigación, esa idea de qué es el problema que vamos a intervenir, porque realmente lo que nosotros vamos a hacer con nuestra investigación y con los resultados que nos arroje y con las alternativas de solución o a donde nosotros lleguemos es intervenir esa situación, esa realidad, ese fenómeno para poderle dar respuesta. Entonces recordemos que para eso pues nosotros tenemos que echar mano de estrategias creativas que obviamente surgen, tienen su fondo, tienen su fundamento
en esas formas de conocimiento, en esos tipos de pensamiento que nosotros vimos con sus características, nosotros desarrollamos. Y que obviamente digamos, se articulan, se integran en lo que llamábamos el pensamiento complejo. Entonces, un pensamiento complejo que nos permite razonar, tener ideas básicas acerca de las cosas, poder reflexionar, poder analizar, poder tener nuestras propias ideas, sacar nuestras propias conclusiones, hacer nuestras propias deducciones, y a eso nosotros lo llamábamos pensamiento crítico. Y a partir de eso, pues, plantear soluciones creativas a través de nuestra imaginación, de la innovación, proponer nuestras propias ideas, nuestras propias soluciones y poder dar respuesta a esas necesidades. Entonces, esas estrategias creativas, cuando ya nosotros abordamos una problemática, pues tienen que ver con esa capacidad de razonamiento, esa integración, ese pensamiento complejo, pues nos lleva a priorizar el problema, a poder decir cuál es el problema realmente que nos interesa a nosotros, que nosotros consideramos viable, que vemos que puede tener una solución con nuestra investigación, al cual nosotros le podemos dar respuesta, y eso lo hacemos porque de esas alternativas, de toda esa problemática y ese problema en que nosotros nos enfocamos, pues identificamos todas sus características, los factores que lo componen, qué elementos hacen parte de ese contexto, de ese problema, esa problemática, y qué relación existe entre esas situaciones, esos hechos. Y eso es lo que nosotros llamamos esa relación de causa-efecto, o sea, cuáles son las causas del problema que estamos investigando y qué es lo que produce, o sea, cuál es el problema que existe entonces a partir de esas causas. Y eso en análisis del problema, pero como nosotros desarrollamos un proyecto de investigación aplicada, como la que nosotros aplicamos, es para darle solución, para darle salida, plantear alternativas de solución, respuestas a eso. Entonces nosotros tenemos que proyectar nuestra investigación. Los resultados de nuestra investigación tenemos que proyectarlos a un futuro, y eso es lo que se llama la prospectiva, esa previsión de escenarios futuros de lo que puede ser el futuro de esa solución que nosotros encontremos, es lo que llamamos prospectiva. Entonces, lo que hace la prospectiva, recordemos, es eso, permitirnos identificar esos futuros y que nosotros en nuestra mente, haciendo, insisto, aplicación del pensamiento complejo, construyamos esos escenarios. Entonces, nosotros podemos pensar en alternativas de solución que nos guíen la investigación con escenarios probables. Entonces recordemos que nosotros cuando hablamos de un escenario probable es porque consideramos que tiene ya obviamente sustentados y respaldados en esas características, en esas condiciones, en ese análisis que ya hicimos del problema para poderlo definir y poderlo concretar, nosotros podemos decir que ese escenario que nosotros estamos proyectando, esa solución, ese resultado del proyecto de investigación, pues puede ser el más probable. Entonces hablábamos de escenarios probables. Distinto al que nosotros como investigadores o como arquitectos o como administradores, como economistas, como ingenieros, profesores, etcétera, etcétera, deseemos. O sea, nosotros ante un problema, ante una situación que analizamos, que abordamos, nosotros decimos, mire, la solución, la respuesta a esto, el resultado de la investigación, lo ideal es que arroje esto. Entonces ahí nosotros estamos pensando, construyendo un escenario deseable. Pero también debemos poner los pies en la tierra, debemos aterrizarnos y obviamente en ese conocimiento del contexto de la problemática, sus condiciones, sus características, pues también vamos a ver cuáles son las posibilidades que nosotros vamos a tener de acceso a la información, de poder aplicar herramientas, de utilizar esas metodologías recordemos, de la investigación científica y que no haya contratiempos, que no hayan barreras que nos impidan desarrollar nuestra investigación y llegar a los resultados que esperamos. Entonces, ese es el escenario posible, el que nosotros realmente determinamos. Mire, realmente nosotros podemos desear que el resultado de la investigación sea este, el más probable lo más probable que nos arroje es esto, pero realmente
las posibilidades de la problemática, lo que nosotros analizamos, pues nos dice que el escenario futuro más posible es tal. Entonces a eso se refiere esa prospectiva y esa construcción de escenarios, y ese es el ejercicio mental. Ahí es donde nosotros tenemos que poner a jugar todos esos elementos de conocimiento y de pensamiento que hemos visto. Ahí es donde nosotros le damos aplicación práctica a esos conceptos y a esa teoría que nosotros analizábamos. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a tener que la primera parte que nosotros debemos desarrollar en un proyecto de investigación es esa fase en que nosotros nos encontramos en este momento. O sea, planteando esa primera idea, esa primera inquietud que origina nuestra investigación, esa primera preocupación. Recordemos que tiene que ver con cosas que nos llamen la atención, que sean de nuestro interés, que sean atractivas para nosotros, o sea, que digamos que nosotros podamos investigar y sentirnos cómodos investigando, indagando, trabajando sobre ese problema. Porque como les decía, no hay cosa más harta que ponernos a investigar en una cosa que harta, en una cosa que a nosotros no nos llama la atención, que no es pertinente, que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Entonces, el origen de la investigación está ahí, en esos problemas que a nosotros nos interesan, que consideramos pertinentes, que realmente nos llaman la atención y que nosotros vamos a poder trabajar con gusto. Y eso sucede en cualquier contexto, no solamente en la arquitectura o en la administración, sino en cualquier disciplina o en cualquier profesión. Entonces, nosotros de esa manera, cualquier inquietud, cualquier inconveniente que se presente, pues lo vamos a poder resolver y a satisfacer y alcanzar ese objetivo que nos proponemos con nuestra investigación. Esos resultados que buscamos con la investigación o sobre ese hecho, sobre ese fenómeno específico. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros. Entonces, ya cuando nosotros esa idea general, ya nosotros la ponemos en un contexto de la investigación científica, digamos, bajo esos parámetros, ese conocimiento de la metodología, de los procesos formales de investigación. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de las variables. Entonces, esas relaciones causa-efecto, esas características, esos hechos, esas situaciones que nosotros encontramos en la problemática, pues eso se llaman, en términos de planteamiento del problema, en un proyecto de investigación se llaman variables. Entonces, las causas, porque pueden ser varias, nosotros dijimos que, pues, digamos que en términos de investigación entre 3 y 5 causas para poder concretar el problema, porque lo otro es eso, un solo problema puede tener muchas causas, infinidad de causas. Entonces nosotros tenemos que ir delimitando, tenemos que ir enfocando nuestra investigación en unos aspectos particulares, y les repito, que nos interesen o que nosotros consideramos que esos son los claves, los importantes, los relevantes. Entonces, esas causas del problema es lo que se llaman las variables independientes. Y el problema como tal, o sea, el efecto que producen esas causas, es lo que nosotros llamamos variables dependientes. Y siempre tiene que haber una relación directa entre las causas y el efecto. O sea, siempre esa es la parte clave de la relación de las variables. Una relación directa entre causas y efectos. Sin embargo, pueden haber una serie de circunstancias, recordemos, alrededor que no tienen que ver directamente, digámoslo así, con esa causa-efecto, pero que de alguna manera sí pueden alterar, nos pueden afectar esos resultados. O sea, son como factores, como condiciones que, que son de la problemática, pero que en un momento dado son cosas que debemos considerar porque nos pueden alterar, nos pueden modificar los resultados de nuestra investigación. Entonces ahí eso que estamos haciendo nosotros es lo que se llama el planteamiento del problema en un proyecto de investigación. Entonces digamos que, y a partir de eso pues viene la pregunta problemática. O sea, ya después de que nosotros hemos analizado, hemos visto cuáles son sus condiciones, sus factores, las situaciones, hemos determinado cuál es la variable dependiente, independientes, las variables intervinientes, etcétera, etcétera. Entonces viene la gran pregunta. Bueno, y entonces este problema, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿A través de qué? ¿O qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra investigación para proponer
una solución, una respuesta a esa necesidad. Y eso es lo que se llama la pregunta de investigación o la pregunta problemática, que puede ser una gran pregunta macro o a su vez se puede subdividir en algunas subpreguntas que decíamos. Pero lo normal es que sea una pregunta. O sea, como nosotros ya tenemos claro definido cuál es el problema específico concreto de nuestro contexto que vamos a solucionar, pues digamos ya también con ese análisis, con esa reflexión de la problemática, con esa definición de variables, pues entonces ya tenemos mucho más claro qué es y cómo es que queremos resolver ese problema, esa situación. Entonces recordemos que obviamente, pues la pregunta problemática es clave, porque la pregunta problemática, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Porque más adelante es, dependiendo de lo que nosotros nos estemos preguntando, dependiendo de lo que nosotros queramos resolver, pues de esa manera vamos a utilizar uno u otro método para recolección de datos, para análisis de información, para análisis de resultados. De una u otra forma, nos va a servir para utilizar uno u otros instrumentos metodológicos. Entonces existen diferentes tipos de preguntas que van orientando los tipos de investigación. Recordemos que esos tipos de investigación los vimos cuando hablamos de los diferentes tipos justamente de investigación científica que había. Entonces, dependiendo cómo hagamos la pregunta, la investigación se puede ir por el lado descriptivo, se puede ir por el lado comparativo, vamos a necesitar utilizar metodologías si la investigación es definitoria, si lo que vamos a hacer es una evaluación, si lo que vamos es a explorar sobre el problema, la situación, si lo que vamos es a buscar como unos resultados a futuro, de unas intervenciones, o vamos a solucionar el problema, o vamos a asesorar de cómo resolver el problema. Entonces la clave de la pregunta está en qué es la que nos va a servir posteriormente para poder orientar la metodología que vamos a utilizar y el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Entonces, digamos que esos elementos son fundamentales. Pero entonces, resulta que cuando nosotros estamos trabajando, porque esta es la parte, digamos, más de más detalle, más minuciosa, que más cuidado y que más trabajo requiere en la investigación. Porque si nosotros no logramos definir un problema adecuadamente, pues la investigación se nos va a desviar y nos van a salir 50.000 cosas y problemas. Entonces es necesario que esas bases, este primer paso del proceso de investigación, quede suficientemente consolidado y fuerte. Puede que en el transcurso de la investigación tengamos que hacer algunos ajustes o algunas variaciones, pero van a ser mínimos. Entonces, por eso esta parte es importante y fundamental estructurarla de buena manera desde el comienzo. Entonces, resulta que aunque nuestro problema sea de arquitectura, nuestro problema sea de construcciones, sea de vivienda, sea de aspectos empresariales, contables, financieros, de mercadeo, económicos, etcétera, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener que echar mano de otras disciplinas. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que pensar que nuestra investigación y nuestra profesión como tal en la vida real, o sea, nosotros como arquitectos en la vida real no nos relacionamos solamente con arquitectos, nosotros nos relacionamos con decoradores, con administradores, con financieros, con personas de la construcción, con topógrafos. Y nosotros, los administradores, pues nos relacionamos con contadores, con economistas, con mercadotecnistas, con ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, así como en la vida real, nuestras profesiones se relacionan con otras, entonces un problema, una investigación también tiene que echar mano y tener en cuenta qué otros aspectos de otras disciplinas se van a contemplar. Entonces,
Nosotros hablamos de multidisciplinariedad cuando en nuestro problema, en el proyecto que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que combinar conocimientos de diferentes disciplinas. O sea, para poder abordar el problema nos va a tocar conocer de ese tipo de cosas, como en el ejemplo que les daba ayer. Por ejemplo, cuando nosotros, suponiendo que estábamos hablando de la estabilidad de las construcciones de vivienda de interés social, entonces teníamos que echar mano a ver si el problema era por el terreno, entonces había que echar mano de los topógrafos, de los geólogos, o si el problema era de los materiales, de la estructura, entonces echar mano de los ingenieros, de la química, bueno, de la física, de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el problema, nuestro problema también tenemos que pensar, porque si nosotros necesitamos información, necesitamos datos en el proyecto de nuestra investigación, pues tenemos que saber a dónde acudir, cuál es la fuente o cuál es la disciplina o cuáles son los profesionales o los referentes de otras profesiones que nos pueden proporcionar esa información para nuestra investigación. Entonces es básicamente eso. Entonces, digamos que pero eso no es suelto, no es que, bueno, sí, yo necesito saber unos datos de X disciplina, de X profesión. No, yo tengo que saber exactamente, coordinar exactamente, pues, qué requiero de esa disciplina, qué características tiene esa disciplina y poder interactuar. Fíjense que la clave está en interactuar con esas otras disciplinas. Nosotros desde nuestra disciplina principal, que es la que nosotros, la profesión que nosotros tenemos que coordinadamente eh, relacionarnos con otras áreas del conocimiento. Entonces, lo que les decía, la arquitectura necesita el topógrafo, del geólogo, del ingeniero, del constructor. El administrador necesita el contador, del psicólogo, del ingeniero industrial, del experto en finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la clave es que nosotros en equipo, trabajemos en equipo. O sea, nosotros en la vida real como profesionales tenemos que trabajar en equipo y somos multidisciplinarios. Entonces, cuando nosotros abordamos una investigación, también debemos pensar qué tipo de personas, les repito, qué tipo de fuentes o de personas que nos puedan proporcionar información, que nos puedan sustentar ciertos elementos de nuestra investigación, son los que nos sirven para poder trabajar en equipo con ellos, poder interactuar coordinadamente con esas otras áreas del conocimiento, con esas otras disciplinas. Entonces, a eso se refiere la multidisciplinaridad en un proyecto de investigación. Pero también tenemos la interdisciplinariedad. Entonces, la interdisciplinariedad pues es también un aspecto que abarca varias disciplinas, varios aspectos, pero aspectos puntuales. Fíjese que arriba yo estaba diciendo en multidisciplinaridad, está diciendo necesitamos de otras áreas del conocimiento, necesitamos de otras disciplinas. O sea, necesitamos cuáles son las disciplinas que tienen que ver con este proyecto de investigación que yo estoy realizando. Pero aquí cuando hablamos de interdisciplinaridad es que yo me puntualizo en qué aspectos específicos de esas disciplinas es que yo necesito. O sea, yo no necesito todo el conocimiento del topógrafo, no necesito todo el conocimiento del ingeniero para mi problema. Yo no necesito todo el conocimiento de la contaduría, no necesito todo el conocimiento de la psicología empresarial para mi proyecto. No, yo necesito aspectos muy puntuales de esas disciplinas, aspectos muy concretos. Entonces, a esos elementos se les llama interdisciplinaridad. Entonces, la diferencia entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad está en que la multi abarca las diferentes áreas que tienen que ver con mi problema, mientras que las inter entonces sacan la parte específica que yo requiero de esas disciplinas para el problema específico o el proyecto particular que estoy desarrollando. Es básicamente eso. Entonces, digamos que la multidisciplinaridad es tener el concepto, volvemos aquí a lo del pensamiento complejo. La multidisciplinaridad me permite abarcar la totalidad de las disciplinas que yo necesito como fuentes para mi proyecto de investigación.
Y la interdisciplinariedad es ese pensamiento específico que me permite decir cuál es la aplicación práctica en mi proyecto que va a tener cada una de esas disciplinas. Entonces, fíjense que volviendo con el ejemplo, el arquitecto va a necesitar de la geología, pero en aspectos muy puntuales, por ejemplo. Entonces, con el ejemplo que les he venido trabajando de las construcciones de vivienda de interés social. Entonces, ¿qué aspectos específicos de la geología, del terreno allá, del contexto que yo estoy investigando, del problema específico que yo estoy realizando, son las que necesito o requiero para mi proyecto de investigación? O el administrador. Entonces, no, para el problema que yo estoy investigando, el problema que quiero solucionar con mi investigación, yo no necesito, pues sí necesito de la contaduría multidisciplinaria, pero yo específicamente necesito toda la parte que tiene que ver de la parte contable con lo que tiene que ver con la parte tributaria. Necesito solucionar un problema desde la parte tributaria, o sea, la parte de impuestos. Entonces, fíjense que ahí estoy siendo interdisciplinario. No estoy tomando sino los elementos de la contabilidad tributaria de todo ese mundo de la contaduría. Listo. Entonces, digamos que esa es... entonces, aquí en esa interdisciplinariedad, nosotros podemos tener diferentes tipos de interdisciplinariedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar y mirar de nuestro problema. Entonces, cuando nosotros hablamos de interdisciplinar lineal, es que digamos que una, una determinada teoría o una determinada ley, una norma específica, entonces de una disciplina la aplicamos a otra. Entonces, por ejemplo, existe una normatividad específica para los materiales, que viene desde la ingeniería, que viene desde la química, etcétera, etcétera. Entonces, si yo necesito esa normatividad específica sobre los componentes, la composición de los materiales para la construcción, listo, ahí estoy hablando de una interdisciplinaridad lineal. Esos aspectos. Yo necesito específicamente todo lo que reglata sobre el IVA y el ICA en la parte tributaria de mi empresa. Entonces, fíjense, no estoy tomando sino esos elementos de la parte contable y eso se llama una interdisciplinaridad lineal. Pero también puedo tener una interdisciplinaridad estructural un poco más amplia. Entonces ya yo necesito, no solamente necesito el tema de los materiales, sino es que necesito también conocer, digamos, cómo pueden ser las estructuras, o sea, qué tipo de estructuras existen con esos mismos materiales. Entonces, y cómo esos materiales deben corresponder a un determinado tipo de suelo donde se está haciendo la construcción. Entonces, fíjense que ahí estoy combinando, ya estructural es que estoy combinando dos o más disciplinas distintas en mi problema. Entonces, las estoy relacionando, las estoy combinando. Entonces, a eso se le llama una interdisciplinaridad estructural. Entonces, yo digo, listo. Entonces, la parte tributaria es importante, pero eso cómo afecta las finanzas, los ingresos de mi empresa. Entonces, ya estoy combinando la contaduría con las finanzas o con la economía. Entonces, interdisciplinaria estructural es que yo combino dos o más aspectos disciplinares y los integro, los relaciono en mi problema. Y finalmente está una interdisciplinaria que es restringida. Entonces, listo. Mire, yo específicamente necesito para este problema que es de vivienda de interés popular en tal parte, en tal sector, en tal localidad, yo específicamente necesito cuáles son los materiales que me sirven para ese problema específico. O sea, yo estoy hablando de vivienda de interés, pero no, a mí me interesa los que estoy trabajando en esa localidad, en ese sector, en esa zona. No me interesa nada más. O lo mismo sucede con el administrador. Entonces dice, mire, sí, los temas, pero es que este problema de la empresa, que es una empresa de tipo de servicios, necesita una tributación particular y eso tiene unos efectos financieros específicos. Entonces, fíjense que se llama restringida
porque estoy concretando los conocimientos que necesito de otras disciplinas, los estoy concretando en mi problema específico particular. Entonces, a eso se refiere la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de un proyecto de investigación, y nosotros debemos, desde el planteamiento del problema, cuando estamos viendo o lo estamos describiendo, estamos viendo todas sus características, sus condiciones, variables, etcétera, etcétera, eso me va diciendo, mire, yo voy a necesitar en mi investigación información de X disciplina, de X profesión, de X cosa, para poder trabajar eso. Así mi proyecto sea, como lo decía, un problema de arquitectura o un problema de administración o un problema de economía. Entonces, a eso se refiere la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad. Y bueno, y finalmente, ya cuando nosotros tenemos claro ese problema, o sea, le repito, por eso esto se llama el planteamiento del problema, porque yo estoy haciendo una descripción detallada, estoy conociendo a fondo, o sea, estoy mirando a fondo todo lo que está alrededor del problema que quiero investigar, al cual le quiero dar solución. Entonces ya viene la hipótesis. Entonces, la hipótesis tiene que ver con esa perspectiva, con esos escenarios de que estábamos hablando nosotros. Porque la hipótesis es una suposición. O sea, entonces, con todos estos elementos del problema, la pregunta que ya me orienta por dónde se va a ir mi investigación, entonces yo preveo, miro al futuro en perspectiva y me imagino, ojo, pero sustentadamente, argumentadamente, cuáles esos escenarios se me pueden presentar y cuáles pueden ser las posibles soluciones al problema. Y eso es lo que se llama la hipótesis. Entonces yo supongo que frente a la situación, al fenómeno, problema particular que estoy mirando, yo planteo esos escenarios. Entonces, esos escenarios de prospectiva que estábamos hablando, eso en metodología, en proyectos de investigación, se llama la hipótesis. Entonces, es la idea que ustedes tienen de cómo funcionaría o cómo sería la solución o cuál sería la mejor manera de encontrarle respuesta a eso que estoy investigando. Entonces, yo lo planteo en prospectiva. Entonces, lo que yo hago a través de mi proceso de investigación, entonces, es justamente ver si esa hipótesis, si eso que pensé, conociendo el problema y la problemática ya con todos los elementos que vimos, entonces eso es lo que yo voy a desarrollar. Voy a desarrollar a ver si mi investigación me lleva a esos escenarios, a esa hipótesis, a comprobar que esa era la solución. O sea, a desarrollar una respuesta al problema como yo la había pensado. Pero puede resultar que la investigación me diga que no. Ojo, los proyectos de investigación no necesariamente tienen que llevar a que la hipótesis se cumpla. Entonces, a eso debemos tenerlo en cuenta. O sea, nosotros podemos plantear esos escenarios, pero en el desarrollo de la investigación, recogiendo la información, haciendo todos los análisis, etcétera, etcétera, desarrollando todo el proyecto de investigación, nosotros damos que no, que eso que nosotros pensábamos, esa suposición que estábamos haciendo al comienzo, no era válida. Entonces, nosotros podemos decir que no, encontrar otra solución. Dice, no, la hipótesis no se comprobó, la hipótesis no era válida. O sea, porque la solución al problema resultó ser ser otra. Por eso es que es necesario plantear los escenarios, diferentes escenarios. O sea, uno no irse con una sola idea de que esto va a ser así. Recuerden que eso se llama pensamiento absoluto y no existe en el pensamiento complejo. O sea, el pensamiento complejo no es lineal. Entonces, esa creatividad nos debe llevar a nosotros a pensar, a imaginar diferentes escenarios probables, deseables, todo lo que nosotros vimos. Entonces, para llegar a esas soluciones. Entonces, eso es lo que es el desarrollo de la investigación. Llegar a comprobar esa hipótesis o a comprobar que esa no era, que la solución era otra, pero finalmente recordemos que el proceso de investigación tiene que llevarnos a encontrar una solución. O sea, no, el hecho de que la hipótesis no se compruebe durante la investigación no quiere decir que el problema no tenga solución. Lo que está diciendo al no comprobarla
es que el problema tenía otra solución diferente o se planteó en un escenario diferente al que nosotros pensamos, imaginamos al comienzo del proyecto de investigación. Eso es básicamente lo que es la hipótesis. Entonces, fíjense que la hipótesis tiene unas características. Entonces, ojo, surge de la relación entre dos factores. O sea, una hipótesis no se da. Como mínimo de una relación, acuérdense, causa-efecto. Entonces, como mínimo deben haber dos elementos para que uno plantee una hipótesis. Dice, bueno, si esta es la causa y lo que produce es esto, pues yo me imagino que la solución, o yo creo, o yo proyecto que la solución es tal. Entonces, como mínimo, una hipótesis surge de una relación de mínimo dos factores. Ojo, la hipótesis es una afirmación. O sea, la solución a este problema serán tales, las alternativas son tales, los escenarios donde esto se puede dar es probable, deseable, etcétera, etcétera, son tales. Entonces, y se basa, ojo, en una afirmación, es una pregunta porque para eso está la pregunta problemática. Entonces, una afirmación, o sea, ustedes están suponiendo que esa es la respuesta a o las respuestas a su problema. Son las soluciones a su problema. Entonces, se tiene que basar en esas variables. O sea, ustedes no pueden plantear en el problema unas variables, encontrar unas causas, un efecto, unas variables intervenientes y después decir que la solución es de otra cosa. No, tiene que ser basada en esas variables concretas que ustedes determinaron en el problema. Y obviamente, pues ahí es donde viene todo el desarrollo de la investigación, porque entonces ahí es donde nosotros aplicamos métodos, técnicas de recoger información, de investigar, de mirar, etcétera, etcétera, para comprobar esa hipótesis que nosotros tenemos. Entonces es importante esos elementos. Y las hipótesis son siempre falseables. ¿Qué quiere decir eso? Que, ojo, no piensen, recuerden, eso es un pensamiento dogmático, que lo que ustedes están suponiendo es la solución al problema, eso es y no existe ninguna otra. Siempre las hipótesis hay que contraponerles argumentos que la contradigan o ponerlas a prueba. Porque es que si nosotros pensamos que eso que suponemos es la respuesta, pues entonces ¿para qué hacemos la investigación? Pues simplemente aplicamos la respuesta y ya esa es la solución al problema. No, el proyecto de investigación y la investigación se hace para que encontremos la solución más efectiva al problema, la solución ideal al problema. Entonces también eso, lo que nosotros pensamos, tiene que estar a prueba. O sea, puede tener alternativas, pueden tener cosas que se le contraponen, cosas que no son así, o sea, son falseables. Por eso se dice que es una hipótesis es falseable. Y listo. Y entonces era lo que les decía. Entonces las hipótesis siempre se plantean, las hipótesis pueden ser nulas porque resulta que lo que ustedes plantearon como hipótesis a través de la investigación se comprobó que no era así. Así que su hipótesis fue nula. Pero también entonces hay una hipótesis alternativa. O sea, por eso es importante cuando ustedes entonces lo que les estaba diciendo, encontraron que la solución al problema era otra y no la que ustedes pensaron al comienzo de la investigación, ahí lo que hicieron fue encontrar una hipótesis alternativa. O lo que les decía, puede ser que su hipótesis fue validada, o sea, lo que ustedes supusieron al comienzo de la investigación, en el desarrollo de la misma, encontró que esa era la solución al problema. Y los resultados arrojaron que sí. Lo que ustedes supusieron al comienzo era, entonces ahí lo que se hizo fue que la hipótesis fue válida. Entonces tenemos hipótesis válida, que es la que ustedes plantean, y se comprueba que es así. Hipótesis nula, que es la que ustedes plantean y durante la investigación se dio cuenta que esa no era la respuesta, la solución al problema. O la hipótesis alternativa es que básicamente nosotros encontramos otra solución, otra respuesta al problema distinta a la que nos habíamos planteado. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos nosotros básicos del planteamiento del problema. ¿Listo, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes, porque a partir de aquí ya tenemos que comenzar a trabajar en nuestros proyectos de investigación. Ya
a concretar la idea y a comenzar a desarrollar variables y a trabajarle fuertemente a esta primera fase, a este contexto de nuestros proyectos de investigación o los proyectos de investigación que ustedes como grupos han planteado. Entonces, los escucho, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Muchachos, ¿están ahí? Por el momento es la pregunta problema. ¿Cómo? ¿Me puede repetir, por Lo que favor? toca tener en... Sí, claro, profe, lo que toca tener o sea, pues empezar a hacer es la pregunta No, problema, ¿sí? a ver, lo que toca empezar a hacer es todo lo que hemos visto. Tienen que empezar por definir cuál es el problema concreto que van a resolver. Tienen que entonces sobre eso comenzar a analizar cuáles son sus características, sus situaciones, cuáles son los elementos que la conforman y con base en eso definir cuáles son la variable dependiente, las independientes y las variables intervinientes. Una vez han hecho todo ese planteo, tienen que especificar cuál es la pregunta. Entonces tienen que plantearse cuál es la pregunta y decir cuáles son los elementos de multidisciplinaridad e interdisciplinaridad que con base en ese planteamiento del problema va a tener su proyecto de investigación. Y finalmente tienen que plantear la hipótesis. O sea, son todos los elementos que acabamos de ver lo que tienen que desarrollar. Entonces, básicamente es esa la actividad que tienen que comenzar a hacer los grupos. O sea, a trabajar ustedes los grupos. Y entonces, es que ustedes comiencen a concretar, los grupos deben comenzar a concretar su problema de investigación. Ustedes ya plantearon unas ideas de cuál sería la problemática, pero ojo, la parte clave es comenzar a concretar el problema de investigación. Determinar sus variables, la dependiente, mínimo 3 independientes, o sea, mínimo 3 causas del problema que ustedes identifican y las intervinientes que pueden haber en su problema. Tienen que pensar en la formulación de la pregunta. Ojo que esto es metodología, esto es un proceso sistemático. Recuerden que esto es investigación. Entonces, eso es un proceso sistemático, o sea, tengo que ir en orden. Tengo primero que definir finalmente concretar cuál es el problema que voy a investigar. Luego empezar sobre ese problema a establecer cuáles son sus variables y a partir de eso formular la pregunta de investigación y establecer su nivel de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y plantear la hipótesis. Entonces, fíjense que aquí está concretado, respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, lo que tienen que comenzar a desarrollar. Ojo, por ahora no voy a colocarle fechas porque tenemos que empezar a trabajar esto y como les decía, esta es la parte fundamental del proyecto de investigación. Esta es la primera parte que nosotros debemos concretar, o sea, nosotros tenemos que dejarla estructurada, lista, porque si no, lo que sigue en adelante en nuestro proyecto de investigación, podemos perder el trabajo, podemos perder el tiempo, porque pues si no concretamos esto, que es lo que nosotros queremos o lo que realmente vamos a investigar, pues de ahí todo lo que hagamos en adelante pues va a estar errado. Entonces, por eso es importante esta parte. ¿Listo? ¿Alguna otra? Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. Es Sí, que bueno. nosotros teníamos una pregunta cuando estábamos en la formulación de las preguntas. ¿Qué tan concreto debería ser? Porque, por ejemplo, no sé si nosotros tenemos un problema que es con respecto al patrimonio, pero entonces el patrimonio ya es un ámbito bastante grande, entonces no sé si en especificarnos cuando Claro, hablamos de un problema en concreto, es decir, es tal que edificio o decir fíjate tal tipo de patrimonio. cuando tú dices patrimonio, bueno, ¿patrimonio qué? Patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, patrimonio urbano, ¿de qué tipo tienes que hablar? Entonces, por eso digo, era lo que yo les decía, la problemática es del patrimonio, específicamente, ¿qué del patrimonio? ¿Cuál es el problema del patrimonio? La pregunta es, ¿cuál es el problema del patrimonio? Hablemoslo así en términos de investigación. ¿Cuál sería el problema con el patrimonio que ustedes ven ahí? Pues en este caso nosotros hablábamos de la pérdida del valor simbólico de los elementos patrimoniales, pero como tal arquitectónicos. Esa, pero fíjese que ahí usted lo está haciendo. Eso es lo que hay que llegar a concretar. Fíjese que ya no está hablando de patrimonio.
está hablando, el problema es la pérdida de no sé qué, del valor arquitectónico. ¿Pero a qué se refiere eso? Ese patrimonio arquitectónico, esa pérdida de valor del patrimonio arquitectónico, ¿a qué se refiere básicamente? En términos generales, ¿a qué? A Colombia, a Bogotá, a una zona en particular, a unos construcciones patrimoniales específicas. O sea, ¿qué es lo que ustedes han detectado alrededor? Ok, es que esa era mi pregunta, porque nosotros, digamos, habíamos también propuesto, nosotros dijimos, no, pues concreto, digamos que estamos hablando de patrimonio inmueble, pero entonces también decíamos como que eso también abarca muchísimas cosas, no Claro, sé si de pronto como focalizarnos en un exacto. sector y Es, sí empezar a hablar más de eso, ¿sí? Eso es lo que Ok, se llama, es justamente eso es lo que hay que hacer, hay que concretarlo. Fíjense que ahí en esta charlita lo estamos haciendo. Ya primero habló de patrimonio, luego habló de patrimonio arquitectónico, ahora fíjese que ya lo va concretando en patrimonio inmueble. Ahora tiene que concretarlo más porque, o si ustedes consideran que con su investigación pueden abarcar todo el patrimonio inmueble, ¿de qué? Del país, de Bogotá. Fíjense que eso tienen que darle también un contexto geográfico. Porque es que si ustedes, ¿cuántos patrimonios inmuebles hay en el país? ¿O cuántos patrimonios inmuebles hay en Bogotá? Entonces, eso es lo que les digo. O sea, a eso me refería cuando ustedes tienen que pensar, ser creativos en pensar en un escenario futuro. O sea, pues lo ideal, repito, lo ideal, el escenario, digamos que el escenario deseado es que nosotros podamos hacer una investigación cuyos resultados nos arrojen X cosas sobre el valor de la conservación del patrimonio en inmuebles. Bueno, pero ¿eso es realmente posible? O sea, ¿es posible realizarlo? No, no, porque eso es muy amplio, eso es muy grande. Entonces tenemos que ir concretando específicamente la investigación. En este caso, la investigación particular de ustedes. Entonces tienen que concentrarlo. Fíjense que ya ahí lo van haciendo, ya van en patrimonios inmuebles. Ahora ubíquense en una localidad, ubíquense en un sector y se concentran, por eso se dice concentrarse, se concentran en esos. Y ese es el problema que ustedes van a resolver, de ese problema específico. Recuerden, un proyecto de investigación aplicado no es para resolver toda la problemática que existe, en su caso, alrededor del patrimonio. No, ustedes van a hacer su proyecto de investigación para específicamente resolver un problema particular de los bienes patrimoniales inmuebles de tal parte o de tal situación o con tal característica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio al que hay que llegar. Y le repito, para evitar que sean muy amplios y realmente se vuelva inmanejable y realmente no se llegue a ninguna conclusión. Se vuelve tan grande la investigación y abarca tanto la investigación que es muy difícil llegar a una solución definitiva de todos los problemas que hay frente a esa problemática. ¿Listo? listo, profe, gracias. Vale, ok. O sea, tranquilo, ahí vamos, o sea, ustedes ya lo van pensando y eso lo vamos a ir puliendo y obviamente ahí les voy retroalimentando a los grupos el desarrollo de su proyecto de investigación y por eso, fíjense, en este momento no les estoy diciendo ni tienen que entregarlo ni tienen que hacerlo, tienen que ir trabajando en estos aspectos de concretar su problema y desarrollarle todos los elementos que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, muchachos? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Vale. Pues yo no tengo. ¿Cómo que no, profe? ¿Sí? Catherine, ¿ibas a decir algo? No, no, señor, que pues yo dije que supongo que no, porque pues nadie dijo alguna pregunta. Listo, bueno. Sí, no, mire, esto es de aplicación práctica, o sea, esto en teoría, pues uno que hay,
en la medida que ustedes van trabajando, le van aplicando todo esto a su trabajo a su proyecto de investigación, ahí les comienzan a surgir las dudas, las inquietudes, y entonces justamente, pues, para eso, ahí vamos a estar en todo el desarrollo ya viéndole la aplicación práctica en sus proyectos de investigación a esto. ¿Listo? Cualquier Vale, duda, profe. cualquier inquietud, ya saben, ahí está el foro de Pregúntele al Profe en su aula virtual al correo o a través de alguna duda, alguna inquietud a través de sus representantes de grupo, tanto de arquitectura como de administración, y listo. Y ahí estamos comunicándonos y estamos resolviendo cualquier duda o cualquier inquietud. ¿Listo?